Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el placer de tener aquí al doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, abogado constitucionalista, con quien es oportuno hablar de dos temas a propósito de que ha estado escribiendo algunas opiniones sobre los archivos de algunos casos de corrupción, específicamente el caso de Andy Dawahi, que fue la opinión, pero creo que se hace extensiva esa consideración a otras decisiones del Ministerio Público en el pasado de archivar algunos casos de corrupción. ¿Es posible reabrir esos casos desde el punto de vista del derecho y el debido proceso? Bienvenido. Muchísimas gracias, Percio. Un placer estar con ustedes aquí en Matinal. Mira, en el caso concreto del doctor Andrés Dawahi hijo, el problema, vamos a ver, la respuesta a tu pregunta es sí, es posible que un expediente, una querella que haya sido archivada pueda ser levantado el archivo y pueda reabrirse. Ahora eso tiene ciertos requisitos y lo que sucede en el caso concreto del doctor Andrés Dawahi es que no se cumplieron los requisitos y quiero tratar de explicar esto con un poco de detalle. Es decir, ¿por qué se archivó la querella del señor Dawahi? Porque el Ministerio Público consideró, en aplicación del artículo 281, en su numeral 6 del Código de Procedimiento Penal, que los hechos que se le imputaban no constituían delitos penales, no constituían tipos penales, que era evidente que no constituían tipos penales. Esa es una causa de archivo definitivo. ¿Y por qué consideró el Ministerio Público que no constituían tipos penales los hechos que se le endilgaban al doctor Dawahi? En primer lugar, porque lo que se le endilgaba era haber sido sobornado y pedía que se le aplicara la ley especial que regula el soborno en el comercio y el artículo 277 del Código Penal que regula el soborno, digamos, en su acepción tradicional de soborno o cohecho. Ahora, ¿cuál es la primera condición para la configuración como tipo penal del soborno pasivo, es decir, del hecho de ser sobornado? Que tú seas funcionario. Ser funcionario. Esa es la primera condición. No existe la posibilidad de sobornar a alguien que no sea funcionario en nuestro ordenamiento. No existe. En el caso de su relación específico con el caso de Brecht y el manejo, ¿él no trabajó para el Estado en ese contrato bajo alguna condición? Fue contratado como su empresa, su compañía, la Fundación Economía y Desarrollo, fue contratada para emitir una evaluar opinión, el proyecto, para hacer una evaluación valorarlo de la propuesta técnica que se presentó en ocasión de la adjudicación del contrato para la construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina. Pero ser asesor para un elemento de un proceso de licitación pública no te convierte en funcionario. Pero en el caso de esa documentación que él emitió como representante de una empresa del área económica y que evaluó positivamente un proceso como el de Punta Catalina, esto en el proceso de corrupción que fue sobrevaluada, o sea, esa parte no le toca a Andy. No, es que ya de hecho, la ponderación de la viabilidad de la adjudicación estaba predeterminada en la evaluación técnica. Es decir, ya había sido aprobada la oferta técnica. Lo que hace la compañía del doctor Dawahi, además junto con otras dos empresas, ojo, junto con otras dos empresas que se llaman BNP Paribas, una empresa francesa, y Deloitte. El BNP Paribas, el Banco Nacional de París. Exactamente. Y Deloitte lo que hacen es decir, hacer una ponderación de la oferta económica previa ya aprobación de la oferta técnica. Déjame precisar esto, Percio, por favor. Entonces, ¿cuál es
el tema. Una opinión de un técnico o de una compañía contratada para que emita una opinión es eso. Es una opinión. Eso no vincula ni al Estado ni a nadie. Entonces, pero vuelvo con el punto. La cuestión es, mirándolo desde el punto de vista de la querella, que el señor Daguajer no era funcionario público. La condición de funcionario público no es una cosa que uno se la puede inventar, está definida en la ley de función pública. Pero en el caso de Rondón tampoco era funcionario público. Sí, pero a Rondón lo acusan de sobornar, no de ser sobornado. Ah, ok. No de ser sobornado. Pero ahí es donde quiero llegar, un punto importante. Bueno, si en el caso del doctor Andy Daguajer, que es contratado por el Estado para buscar esa opinión, y luego la compañía involucrada aparece pagándole, ¿cuál es el alegato, digamos, como defensa de Andy? ¿Por qué recibe ese pago que se señala que recibió de Odebrecht? Porque luego hubo una contratación de Odebrecht en ocasión de que decisiones políticas relacionadas con el cambio climático, es decir, en resumen, la prohibición o las medidas adoptadas en la banca internacional para no financiar proyectos de carbón puso, digamos, llevó a las puertas del colapso la posibilidad de la contratación, porque se cayó el financiamiento. Había que reestructurar los mecanismos de financiamiento y para esa reestructuración, que es posterior al proceso que se produjo aquí en República Dominicana, la compañía brasileña contrató a Andrés Daguajer, que tenía para ello un historial sobrado de experiencia y de reconocimiento público, nacional e internacional. Si no hay truco, es una cuestión que además se explicó oportunamente mediante un comunicado público y que fue recientemente detallada, según tengo entendido, en la audiencia que se conoció en la Corte de Apelación, en la primera sala de la Corte de Apelación Penal. Eso es una cuestión que además está explicada en el expediente, le fue explicada a la Procuraduría General de la República en su momento. ¿Usted no es el abogado de Andy? No, el doctor Daguajer me pidió una opinión a propósito de la decisión que revocó el archivo, de la decisión del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que produjo la revocación del archivo. El proceso de Odebrecht está al finalizar, finalizó todo, lo único que está pendiente es de una decisión del juez anunciando qué haría. Creo que para el día 14 está pautado. Para el día 14 de octubre. Ellos van a decir, en una semana. En una semana, quiénes quedarán presos, quiénes están sueltos. ¿Qué usted, como abogado, pudiera visualizar que pudiera ocurrir en este caso el día 14? Que la población, que lo que nos están viendo, diga, ¿qué puede esperar el dominicano sobre ese proceso? Yo te lo voy a decir como lo pienso, de la manera más simple. Si tú me preguntas a mí, como abogado que hace un análisis que trata de ser apegado lo más estrictamente a derecho, sí, yo te diría, a mí no me sorprendería una sentencia plenamente absolutoria, y no me sorprendería... Absolutoria de todos los... Y no me sorprendería porque ese es un proceso que fue estructurado, que fue montado con todas las falencias necesarias para que su destino fuera que no prosperara. Aquella opinión de la doctora Miriam Germán, siendo presidenta de la Cámara Penal de la Suprema, ¿sigue siendo una línea transversal en ese expediente o algunas de esas fallas se corrigieron? Sí, porque es que ya en el momento en que hay el cambio de autoridades y la reestructuración, digamos, por lo menos de los mandos superiores de la Procuraduría General de la República, ya el proceso estaba en una etapa donde la posibilidad de subsanación de los errores iniciales eran mínimas. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Si dejamos aparte un poco
la ley, el código penal, el código de procedimiento penal, te digo, yo pienso que nosotros hemos llegado a un nivel, tal de incidencia y de determinación de la presión social y de los medios de comunicación sobre la conducta de los funcionarios que administran justicia, que a mí me resulta muy difícil. Que todos salgan absueltos. Sí, yo no lo veo en la actual relación entre clima y temperatura de la opinión pública y del proceso habría judicial. Que decir que hoy es difícil que un juicio como este, de esa magnitud, esté exento de las presiones sociales y los medios. Exacto, eso es lo que pasa. Es decir, de la opinión pública, ¿entiendes? La frustración que pudiera tener la población dominicana en torno al resultado del caso de Odebrecht, no en función de si quedan absueltos los actores o no, sino en función de si hubo una presentación de documentación en base a la ley o si eso se dejó suelto. Están otros casos sonados como el de la Sunline y al final nadie quedó, todo el mundo quedó, porque no se llevó a cabo el proceso. Al final todo el mundo dijo, no, yo desisto de eso. ¿Eso es ante la sociedad dominicana valioso o sería pecaminoso? Mira, yo pienso que el nivel de frustración que incrementa una frustración acumulada históricamente en República Dominicana con el tema de la impunidad en relación con el caso de Odebrecht no depende tanto de lo que pueda pasar con los 6 implicados que quedaron finalmente en el proceso. Depende de las omisiones, de las grandes omisiones en el proceso. Y el desafío que todavía tiene por delante el Ministerio Público es determinar en qué medida se pueden enmendar cuestiones que no han sido todavía objeto de investigación en ese proceso. Yo creo que esa es la cuestión. Una cosa final. En el caso del doctor Andrés Daguarre, ¿su suerte está fijada para el 14 igual que los otros implicados o él tiene posibilidades de recurrir esa decisión? No, ya de hecho ya se presentó el recurso ante la Corte de Apelación y ya pasó la audiencia. Hace 2 días, antes de ayer. No se ha dado el fallo todavía. Entonces el fallo está pendiente, en un par de semanas habrá una decisión. Lo que procede en derecho, y yo quiero decirlo con total responsabilidad, en ese caso concreto, es que la Corte de Apelación revoque la decisión del 4º Juzgado de la Instrucción, porque es una decisión que no realizó la ponderación del lugar respecto de cada una de las imputaciones que se hicieron. Porque hago la pregunta, porque si dice que esa audiencia pasó en la Corte, sin embargo, él fue llamado al tribunal, él estuvo, digamos, ordinario, y él fue al tribunal. Se supone que el juez va a decidir sobre su suerte ahí o va a sobreseerse hasta que la Corte decida la suerte. No, ya la decisión del 4º Juzgado de la Instrucción dice, revocamos el archivo, el proceso debe continuar investigándose. Lo que está pendiente ahora es de si la Corte va a anular esa decisión, que es lo que, reitero, pienso que procede en derecho. Muchas gracias. Y que cree que en 2 días se puede... yo no recuerdo cuál es la fecha, pero en menos de 2 semanas hay decisión ya fijada. Pues gracias al doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, abogado constitucionalista, que ha tenido la oportunidad de conversar con nosotros sobre este tema. Y la gente va aprendiendo todos los días de estos procedimientos más complejos del tecnicismo jurídico, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, muy amable.